A esta hora vamos a conversar con José González, economista, como siempre nos acompaña desde Nueva York. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Encantado de estar en el programa. Bueno, queríamos hacerle varias consultas, entre estas lo que señala Bank of America respecto al desenvolvimiento de la economía venezolana para este año y los activos que podría tener disponibles para liquidar durante este año. Pero no quiero hacerlo sin consultarle sobre las medidas económicas que tomara la semana pasada el presidente de la República, que para muchos analistas son totalmente insuficientes. Sí, en efecto, a pesar de que han sido significativas cuando se refiere al aumento de los precios de la gasolina en términos relativos y a la devaluación en términos relativos nuevamente, no terminan de cerrar la brecha generada por la distorsión de precios relativos ya acumulada prácticamente por 14 años. De allí que el escepticismo a nivel general de los analistas internacionales, especialmente desde Wall Street, sea completo. El anuncio hecho por el presidente tiene un sentido en términos económicos de lo que se llama el gradualismo, es decir, hacer los ajustes gradualmente en lugar de aplicar una terapia de choque. Y en el pasado reciente en América Latina, en distorsiones similares a la de Venezuela, los gradualismos no han funcionado. Es lo que se llama comúnmente correr la arruga. Se tienden a acumular mayores distorsiones y a postergar un ajuste que pareciera más o menos inevitable, no solo porque estas medidas no van a mejorar las condiciones de inflación y escasez en la medida que siga el incremento de la masa monetaria, sino que los problemas financieros que vienen en la segunda mitad no están solucionados. Además de esta situación, vemos en este informe de Bank of America que la disponibilidad de divisas es muy poca respecto a lo que necesita o cuáles son las necesidades que tiene el país. Sin embargo, a la par de esto, vemos estas medidas que, como usted señala, son de gradualismo y realmente el país está en una situación crítica o difícil que debería tomarse medidas de mayor impacto. Y veíamos la designación o la toma de una decisión antes de estas medidas, que era dejar a un empresario al frente del gabinete económico que había mandado un mensaje diferente. ¿Qué espera y qué está viendo entonces en este momento la comunidad internacional y sobre todo los acreedores de Venezuela? Los cambios en términos del gabinete económico han sido recibidos positivamente. Tener un empresario a cargo de la cartera de economía o de la coordinación de los distintos viceministerios de economía es positivo. Sin embargo, si uno lee el reporte de Bank of America entre líneas, lo que señala el reporte es que la República tendría suficientes fondos si aplica los ajustes macroeconómicos que el ¿Qué mercado es eso? requiere. Es decir, habría básicamente hoy día, este año la República tiene, en virtud de los precios del petróleo, un déficit de más o menos 25.000 millones de dólares, que se repetiría el próximo año. Y ese déficit es recurrente. Lo que señala las cifras macroeconómicas venezolanas, como hemos señalado en el pasado, es que viene una crisis de balance de pagos. La balanza comercial se deteriora y la balanza en cuenta corriente está en déficit, lo cual es inusual en una economía petrolera como la venezolana. Si se liquidan tantos activos, si se ajustan las medidas macroeconómicas, Venezuela podría satisfacer sus necesidades de consumo y de pago de obligaciones de deuda externa. Ese condicionante sí sigue siendo grande y no satisfecho completamente. Claro, Venezuela podría liquidar una serie de activos, como dice Bank of America, y eso le daría fondos para este año, para honrar los compromisos de este año. Pero en 2017 Venezuela también tiene mucha deuda que va a vencer y la expectativa del precio del petróleo no es muy alta. El mismo Bank of America la sitúa en máximo en $33 promedio por el año. Exactamente, por lo tanto el problema es estructural y recurrente. Y en última instancia también señala el reporte de Bank of America, si el gobierno tomara las medidas macroeconómicas necesarias y si liquidara los activos, el gobierno estaría capacitado para satisfacer sus obligaciones, entre las cuales menciona una reestructuración de la deuda externa. En el fondo yo creo que lo que este reporte señala entre líneas, sin decirlo, que esos 50.000 millones de dólares no van a venir necesariamente de las reservas internacionales netas, que en términos líquidos son muy limitadas, o de la venta de activos, sino de la asistencia del Fondo Monetario Internacional. No es casual que el número que ha mencionado el fondo, o que se especula alrededor del fondo, es que si Venezuela llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los fondos disponibles para Venezuela en un paquete de ajuste, paquete entre comillas, son más o menos 50.000 millones de dólares. El gobierno venezolano está negado a acudir al Fondo Monetario Internacional.
pensaba en la posibilidad de acudir a algunos de sus socios más cercanos como China. Se habla de que China ya le habría negado un préstamo adicional, pero además la semana pasada también deja de pagarle a los proveedores de Uruguay. ¿Cómo pone esto a Venezuela? Exactamente, como hemos conversado en más de una ocasión, los acreedores son acreedores y la lógica del acreedor es siempre la misma. Yo puedo refinanciar, reestructurar, facilitar el pago de la deuda siempre y cuando esa deuda sea pagada. Y el gobierno chino sabe que si siguieran prestándole a Venezuela en efectivo con pago en petróleo, eventualmente Venezuela no tendría suficiente petróleo para vender a mercado y satisfacer otras necesidades, que terminaría siendo contraproducente contra los propios intereses de la China. Yo creo que la actitud de China de cara a Venezuela es positiva y constructiva. Sin embargo, la situación de caja está en franco deterioro, y la actitud de Venezuela de cara al gobierno de Venezuela de cara al fondo, es una actitud tradicional de cara a los países que han estado en la situación como Venezuela, de cara a una institución multilateral, como esta. Fue la actitud de Grecia, no necesariamente la de Ucrania, y la de todos los deudores en el proceso de entender que la única institución que puede asistir a una reestructuración es el Fondo Monetario Internacional y sus asociados, como son el Banco Mundial, el BID y la CAF. Bueno, muchas gracias por habernos ayudado con este análisis el día de hoy. Era José González, economista, como siempre nos acompaña desde Nueva York. Nosotros